para sorpresa de nosotros, cuando ya el 27 da parte que está todo bien, nos hace navegar ahí en los estados, y ahí el comandante no lo dice a todo, pero lo dice a la plana mayor: señores, los ingleses desconocen el buque hospital argentino y no autorizan a entrar a la zona de exclusión. Entonces el comandante ordenó que todo el mundo, viste, como ya teníamos la experiencia del crucero Belgrano, confeccionara una bolsa de equipo con ropa y al departamento de abastecimiento, al mío, poner cajas con víveres especiales, viste, enlatados, Sí. como para reforzar la comida en caso que nos pasara igual que el crucero. Pero ¿qué pasaba? En el Paraíso, un solo pepazo y volábamos por el aire. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Fuente Primaria. El héroe que nos acompaña hoy es Fernando Bernadé Santos, capitán de navío, retirado y contador. Fernando, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, como veterano de guerra de Malvinas, yo siempre tengo la obligación de tratar en lo posible de transmitir nuestra experiencia, nuestras vivencias, que son muy particulares, singulares, y la historia que te voy a contar o lo que a vos te va a interesar es que esta unidad naval argentina del transporte polar a la Bahía Paraíso, muy pocos las conocen, así que bueno, atento a todas tus inquietudes. Así es, y además hay muchas cosas interesantes para resaltar y que no es una historia, como vos decías, no tan conocida dentro de las historias de Malvinas, lo más mediático, digamos, así que va a ser muy interesante. Pero antes de empezar, o para empezar en realidad, te quería preguntar de dónde naciste, cómo fue tu infancia, algo que nos quieras contar de cuando vos eras chico. Bueno, mirá, yo nací en un pueblito de los Valles Calchaquíes, Santa María, Catamarca, y por el trabajo de mi papá ya nos fuimos trasladando, era como si fuera ya el destino, me marcaba a mí alguna actividad que uno se traslada cada 4 o 5 años. Mi papá trabajaba en una empresa de obra en construcción, de diques, de obra hidroeléctrica, y bueno, de ahí nos fuimos a Pocitos Argentino, allá en un límite, y después nos instalamos ya en Salta, Campo Alegre, hizo Cabra Corral, o sea que yo tengo mitad de mi corazón es santamariano, catamarqueño, y la mitad de mi corazón salteño. Ya estás dividido. Estoy dividido. Y bueno, la experiencia fundamental que yo tuve tanto en la niñez como en mi juventud fue, creo que, los valores de esos amigos que éramos muy sanos y realmente responsables, porque no es por nada, tanto mis compañeros del primario que después en Catamarca estudiaron, casi todos son profesionales, o sea, para que veas que ya desde chiquitos me inculcaban, como dice mi hijo el doctor. Claro. Bueno, mi papá, si bien él tenía un trabajo bastante fuera, no había de qué estudiar, era transporte de camiones, etcétera, etcétera. Yo ya le había dicho que no iba a seguir esa actividad, era el único varón, tengo 2 hermanas mayores, y bueno, necesitaba perito mercantil, me recibí, me encantaba la contabilidad, y bueno, ingresé, digamos, a la Universidad de Salta, tuve 1 año y medio, y bueno, después el destino de la vida me golpeó, él enfermó gravemente, y bueno, tuve que ir a trabajar, y después un sueño también fue que en una visita, digamos, de las delegaciones que van navales a difundir lo de la Armada, etcétera, etcétera, bueno, participé en una de esas charlas y me anoté en la fines del 78, y la suerte de la vida, el 5 de enero aprobé el examen del año 1979, y yo no conocía el mar, no conocía Buenos Aires, no sabía lo que era una carrera militar, y realmente a mí, por eso digo, la suerte de la vida, porque también compañeros míos también me apuntalaron, me hacían conocer Buenos Aires, esta gran capital, el subte, todo, para mí era todo desconocido. Así que el jefe que a mí me tomó el examen,
Los exámenes escritos anduve bien, Sí. matemática, contabilidad, economía y inglés, ahí pegué en el palo. Y en la entrevista, el oficial el que me toma la entrevista dice, ¿cuál es la vocación de usted? Y yo realmente tuve que decir la verdad. Mi vocación es un proyecto de vida que tengo en esta institución. Y claro, entonces él se sorprendió. ¿Conoce el mar? No. ¿Cómo no conoce el mar? Y bueno, no conozco, señor. Mire, si bien mis hermanas conocen Mar del Plata, todo, yo nunca, de vacaciones, me quedaba con mi abuelo allá en los Valles Calchaquí. Y bueno, un poco me tomó examen de la conformación de la flota de mar, qué bases importantes. Bueno, y como lo sabía, bueno, creo que eso logró emparejar y ahí me aprobó, digamos, esa entrevista. Y bueno, así fue el inicio mío, fue, para mí creo que la suerte de la vida fue ahí. Ese es el punto inicial de toda mi carrera naval. ¿Y cómo fue la primera vez que te subiste a un barco, de que te ¿Y embarcaste? qué te parece? ¿Complicado? No, tuve la suerte, mira, ya en el periodo selectivo Sí. preliminar que uno, que voy a decir que era un periodo selectivo muy duro, muy complejo, y imagínate, yo que no sabía nada. De golpe es un cambio de 180 grados a la disciplina, a todo, entonces, creo que a mí, en ese periodo selectivo me hicieron embarcar en el patrullero, ¿viste? Nosotros teníamos patrullero Kini y Murature, que son buques de río, en la rada del Río de la Plata, y bueno, había 3 días que embarcábamos. Y bueno, primero imagínate, conocer el Río de la Plata, para mí no conocía. Y navegamos, y se movió el buque y no me pasó nada. Y bueno, ya empecé, a querer de a poquito el embarco. Después en la escuela naval, en los 2 años que estuvimos nosotros, siempre había embarcos y siempre iba el contador. Como éramos poco, éramos primero 25, después quedamos 14 y después 8. ¿Qué hace un contador del Claro, barco? un contador del barco, mirá, tiene la responsabilidad del funcionamiento de todos los servicios. Sí. Servicio de comedor, servicio de cámara, servicio de limpieza, servicio de todos los pañoles, de vestuario, de víveres, de repuesto, y es el asesor administrativo y contable de la parte financiera del comandante. Más o menos la logística La logística. del barco. La logística, no, parate. Sí. Nosotros, la logística siempre es el logístico de cualquier unidad, es el jefe de máquinas, Ok. porque es una tarea de un oficial de comando. El contador es el que colabora en este aspecto. Nosotros llevamos toda la parte administrativa y asesoramos, ten en cuenta, de nuestra especialidad, víveres, vestuario, combustible. Entonces cuando él dice, bueno, necesito combustible, logístico, sí señor, hay que hacer esto, bueno, nosotros lo asesoramos, pero el logístico es un oficial de comando. Y bueno, eso iba, digamos, tomando experiencia. Por eso yo siempre digo, cuando llegamos a la fragata Libertad en el 81, los contadores salimos de la Escuela Naval con una muy buena base, ya como para empezar nuestro primer puesto de trabajo, como todo, ¿viste? Cuando recién es un neófito, bueno, nosotros éramos neófitos con mucha experiencia, porque a nosotros nos enseñaban, como íbamos solos, esos embarcos de 10, 15 días, el contador, que era un teniente de corbeta, un teniente de fragata, imagínate, un ayudante tenían, y ese ayudante ellos nos enseñaban a liquidar los sueldos, porque antes se hacía, viste, en forma manual, la liquidación, hacer una rendición de gasto, hacer un pedido de víveres, bueno, todas esas cosas de rutina, que eso después vos la vas cada vez, la vas puliendo y te vas haciendo mejor profesional para empezar a desarrollarte ya como jefe. Así que en la Fragata Libertad también recibimos clases, hicimos un montón de cosas, y bueno, éramos poquitos, éramos 8. En cambio, mis compañeros del Comando Naval eran 70 y 20 infantes, entonces eran mayor cantidad, y capaz que, en un cargo, cuando van a aprender, son 10, 12, en cambio que nosotros por ahí somos 1. Entonces, fue, digamos, un adiestramiento individual. Y eso creo que a nosotros nos ayudó bastante, digamos, como contador. Volviste la vuelta, bueno, al mundo, digamos, al mundo occidental.
de la Fragata Libertad y te encontraste con el Bahía Paraíso. Exactamente. ¿Cómo A fue? veces que, Juan, para mí todo, por eso, si vamos al inicio, todo es un sueño. Sí, Por eso yo muchas veces estoy escribiendo y digo, vine por primera vez, Escuela Naval, Fragata Libertad, que era el viaje de instrucción. Llegamos el 15 de noviembre, ya el Bahía Paraíso estaba en la Dársena Norte, donde va la Fragata Libertad, viste, acá en el puerto de Buenos Aires. mira. Y claro, nosotros cuando entramos, estábamos en formación y bueno, imagínate, era la promoción 110, que soy yo, integrante de la promoción, y éramos 110 Guardia Marina, promoción 110, casualidad 110. Y todos mirábamos semejante silueta naranja y amarilla. Entonces el jefe, el teniente de navío, dice, "Che, ese es el buque nuevo que se incorpora mañana, el 16 de noviembre del 81, a la Armada Argentina". Y por supuesto, imagínate, todos soñamos, ¿a quién le tocará ese buque? Bueno, tuve la suerte de los 8 contadores de que el jefe de brigada, cuando dice Santo, ¿qué es Santos? Dice, ¿usted no sabe dónde se va de pase? No. Bueno, Bahía Paraíso. Nosotros, como Guardia Marina, como todo oficial, te dan, digamos, una ficha ascenso, que se llama. Te dan la posibilidad de que vos elijas 2 destinos. Y yo, como Guardia Marina, y como ya nos venían inculcando, que sí o sí teníamos que ir a los buques de guerra, todos pedimos Puerto Belgrano. O sea, yo había pedido Crucero Belgrano como primera opción y segunda opción, Destructor. Y bueno, tuve la suerte. Todo el mundo se fue a Puerto Belgrano y el único Guardia Marina, la 110, soy yo que llegaba ahí. Eso siempre digo, Juan, no es por nada. Sí. Hice el viaje en la Fragata Libertad, conocí el mundo, un foráneo de los Valles Calchaquíes. Fui a un buque nuevo a cumplir la campaña antártica, a conocer, digamos, el continente blanco, y ahí nomás la gran experiencia particular que fue toda la gesta de Malvinas. Sí. Así que fue, viste, sí, es un resumen que te hago, porque muchos dicen, y bueno, esto es lo que viví. Por eso, hermosas experiencias, por supuesto, hubo muchas cosas, emociones y, digamos, y tristeza por ahí, pero bueno, si yo hago un resumen de mis primer años de vida, que fue mi primer destino, mi primer equipo de trabajo, mi primer buque, fue algo como un sueño, así que Tremendo. tremendo. Qué lindo. Bueno, te quería transportar para allá marzo de 1982. Sí. Estabas en el medio de una campaña antártica, ¿no? ¿Por dónde? Nosotros zarpamos del Puerto Natural Buenos Aires un 26 de diciembre del año 1981 Sí. a cumplir, porque el Bahía Paraíso se incorporaba a cumplir tareas logísticas, digamos, complementando la tarea del el rompehielo Almirante Irizar. El rompehielo Almirante Irizar abría surco y llevaba todas las dotaciones de cambio, y nosotros llevábamos la carga pesada, porque el Bahía Paraíso es un buque multipropósito logístico, porque tenía una gran capacidad de almacenamiento, tenía 2 bodegas con 2 plataformas de 3.500 metros cúbicos, tenía tanque de combustible para almacenar 3.250 metros, una cámara frigorífica de carga de 250 metros. O sea, y tenía 2 helicópteros que podían transportar cargas y personal, 4 lanchas para cargas, desembarco con 5 toneladas cada uno, 2 lanchas para trasladar pasajeros con 12 asientos cada uno, y 3 botes de goma Zodiac, como dice, de traslado rápido. Y a su vez tenía 4 grúas, o sea, era un buque que realmente, por eso, multipropósito. Tenía un sistema de aprovisionamiento de combustible para buques, un sistema de aprovisionamiento para el combustible a los helicópteros, y sí o sí tenía un sistema que fue una herramienta fundamental en el rescate de los sobrevivientes del crucero Belgrano, que era un sistema de propulsión y se denominaba propulsión Proel, que estaba en el centro del buque. Era una especie de
3 motores grandes que tenían el centro del buque, un cuarto de buque, que se abrían las compuertas, y eso le permitía al buque rotar hacia babor a izquierda 90 grados y a estribor derecha 90 grados. Y eso fue una herramienta fundamental en el rescate de nuestros queridos sobrevivientes del crucero Belgrano. ¿Por qué te digo? Porque en un rescate, los buques de guerra o cualquier buque, depende, cuando se acerca a la balsa, que digamos, el sobreviviente que esté sacando la cabeza agarre el cabo, la piola cuando tira el buque. Sí. Ten en cuenta que van en movimiento, no es, viste, una autopista. El cabo es la famosa cabo rueda. el cabo no, es la soga. Ah, la soga. La soga, te tiran 2, 3 para que el que está ahí afuera de la balsa la agarre. Sí. En el momento que la agarre, bueno, listo, se amarra y bueno, el buque despacito, la gente va cobrando, se dice, para acercar la balsa. Si no agarró el cabo, el sobreviviente, no agarró ese cabo, entonces de nuevo tiene que hacer la maniobra el buque y son 20 minutos, 30 minutos que en agua helada. En agua helada, tener en cuenta tormentas, temporal, todo, o sea, porque es viste, sube y baja, se pierde la balsa, vuelve a aparecer, bueno. En cambio que nosotros, ¿qué pasaba? El buque era como si estacionara en la balsa, por el propulsor Proel que le permitía rotar. Entonces, no había ningún problema, se acercaba a la balsa y por ahí la balsa con los movimientos se iba un poquito, entonces el buque lo iba acercando. Por eso, el Bahía Paraíso, esa herramienta la utilizó. Esa herramienta, digamos, diseñada para este buque, era porque en la Antártida Argentina, el polar se llama porque rompía témpanos de 4 metros, pero a fuerza motriz. Y después le permitía rotar. ¿Para qué? Para abrir, para tener un espejo grande de agua. Okay. Entonces ahí con ese movimiento sacaba los hielos, sacaba los témpanos resquebrajeados. Pero bueno, así que esa fue una de las cosas, como te dije. Y volviendo, nosotros hicimos la campaña antártica, el 26 de diciembre, y la campaña antártica se termina el 20 de marzo en Ushuaia. 20 de marzo. Claro, del 1982. Ceremonia con el Irizar, ceremonia clausura de la campaña 81-82, el Irizar regresa a Buenos Aires y a nosotros nos embarcan una casa desarmada y un grupo especial, el grupo Alfa, a cargo del teniente Astiz, con pertrechos y bien, digamos... ¿Grupo especial son infantes? Se llama el grupo especial, que son los buzos tácticos y comandos anfibios. Eran 8 buzos tácticos y 7 comandos. ¿Y eso era raro ya? Para nosotros, ten en cuenta, Juan, que nosotros veníamos de una actividad rutinaria que hubo un adiestramiento aceptable, digamos, de toda la dotación, porque en la Antártida, digamos, el buque que hace específicamente la carga y descarga, y bueno, ahí me olvidé de contarte que yo cumplo tareas específicas de mi especialidad y tareas complementarias operativas. En el Bahía Paraíso no es un buque de guerra, no se cumple rol de combate. Nosotros cumplimos rol de funciones. Yo mi función y mi adiestramiento operativo era como señalero de vuelo, en la cubierta de vuelo, como patrón del hacha y en el cifrario de comunicaciones. Y los contadores hacen un curso que somos un poco los responsables en descifrar o cifrar los mensajes navales que se transmiten. De 10 nosotros teníamos, los buques tienen cierto horario, nosotros teníamos de 22 a 1 de la mañana esa puerta donde entraban todos los mensajes con una cierta clasificación. Bueno, el comandante, el jefe de operaciones le pedía al comandante las claves, me la daba a mí, o él estaba, entonces yo entraba en una tamara, tipo computadora, vos entraba y vos descifrabas todos los mensajes que venían. O sea que nosotros ya íbamos conociendo, la crisis política. Pero yo... Algo se olfateaba, digamos. Claro, pero ten en cuenta que en ese cifrario, vos tenés un grado de reserva absoluto. Sí.
porque es así, ¿entendés? Porque primero el jefe de operaciones te dice, usted va a tomar conocimiento de muchas cosas que más vale que a la tumba la lleva, porque es así. No podía ni decirle ni a mi jefe de departamento, ni a mí, porque enseguida, viste, se armó la bola de fuego, la bola de nieve. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, esas actividades sí o sí las teníamos que cumplir. Bueno, ahí el 20 de marzo dice embarcar y dirigirse a la Antártida. Nosotros fuimos a Esperanza, dejamos 2 generadores y después a la isla Orcada. Y ahí donde recién el comandante nos dice que al buque le habían dado una nueva misión. Yo había leído, viste, en un mensaje, de ir a las Georgias, a darle protección y seguridad a los obreros que estaban desguazando en Puerto Ley las factorías en Georgia. Y bueno, así zarpamos, 22 de marzo, ahí se inicia, como yo siempre digo, el Bahía Paraíso fue el que inició y finalizó las operaciones navales. Iniciamos un 22 de marzo y regresamos a nuestro puerto natural de Buenos Aires un 27 de junio del año 1982. Así que bueno, ahí te contesto el punto inicial de nuestra gesta. Bueno, no sé. Tremendo. O sea, fue el Bahía Paraíso, te escuché decir en una entrevista, fue el primer buque que entró en operaciones y el último. Y el último. Exacto. Tremendo, impresionante. Es una historia muy linda para ustedes que le interesa y para los historiadores, porque conmigo muchos mitos que se escribieron y que afectaron la desmalvinización, ya vas a conocer si llegamos. Sí, claro. Que de esto yo cuento la vivencia con datos fehacientes y hechos factos. Sí, te voy a decir día por día. No te voy a mentir porque no tengo, yo todo lo contrario, quiero que todos los, como yo le digo a los jóvenes que vos tuviste en la universidad católica, que es mi deber, digamos. Ya en el marco interno lo sabrán a la larga o a la corta, pero es digamos, a los futuros funcionarios, a los futuros profesionales, que sepan lo que vivimos nosotros. Nada más, no estoy, haciendo nada. Yo sé que hubo errores políticos, yo no te voy a hablar de la política. Simplemente, todas las unidades destacadas ya cumplieron su función. Yo siempre digo, aunque se enojan mucho, yo no soy héroes. Los únicos héroes que los considero yo son los 649 que dieron su vida por la patria. Yo cumplí una función y creo que fue aceptable lo que hicimos nosotros. Así que... También, bueno, para volver un poco la línea cronológica, estamos en las Georgias. Sí. ¿Cómo se sigue desenvolviendo ese conflicto? Bueno, mirá, en Georgia ya llegamos nosotros el 24 de marzo. Sí. Rápidamente se bajó el grupo Alfa a Puerto Ley, Teniente Astiz, con los 15 tropas especiales. Ya antes de la toma de Malvinas. Sí, ya estaba. Ten en cuenta que el 20 de marzo fue el incidente del transporte Buen Suceso, que cuando llega con los obreros izan la bandera. Sí. ¿Entendés? Los ingleses reclaman, y los ingleses tenían el Endurance. Que era un... Te hago un alto ahí para una anécdota del comandante. El Endurance es un buque científico inglés que todos los años venía y hacía la campaña antártica y iba a la Georgia, todo. Y bueno, en el 81, en octubre del 81, estuvo el Endurance acá en Buenos Aires. Y nuestro comandante, el capitán de fragata Ismael García, era el oficial de enlace, el oficial jefe. O sea, con el comandante del John Craig, no sé cómo era el comandante del Endurance, tuvieron 15 días y almorzaban o cenaban, en algún lugar de acá. O sea, había una cierta relación. Sí. Y por eso, claro. Se encontraron de vuelta en las Georgias. Pero para el neto, bueno. Feliz el 20 de marzo. Sí. Desembarcamos a Astiz para darle protección y seguridad a los obreros. El incidente fue que ellos vinieron en helicóptero del Endurance,
con un grupo y con un grupo de Marines para decirle que no tenían que izar la bandera porque no era un territorio argentino, la tenían que bajar. Y bueno, fue un incidente que se fueron y la bandera la siguieron izando. Ya y nosotros lo dejamos hasta el 24, zarpamos y navegábamos por el norte de las Islas Georgia, viste, la Georgia es un archipiélago de 17 entre islas, islotes y peñones. Sí. Y la más grande es la isla San Pedro. Bueno, la San Pedro es la isla donde están los puertos principales, que es Ley y Grytviken, donde estaban las factorías sentadas. Bueno. Y ahí se queda así, nosotros salíamos a navegar de este a oeste y nos cruzamos 2 veces con el Endurance. Por eso el comandante en uno de los escritos pone, realmente nos toreábamos, y hasta que, claro, él decía cómo, hasta que el comandante del Endurance, en un cruce, le dice, hello, good morning, hello George, que nuestro comandante era Jorge Ismael Jorge García. Tremendo. Claro, y él le contesta, hello, John, y bueno, hablaron ahí. Después, la final de la conversación fue que él le dice, bueno, ¿ahora qué somos? ¿Amigos o enemigos? No le contestó nada al comandante del Endurance. Ya. Silencio radar. Y bueno, navegando, y el 1 de abril recibo las 22, el 1 de abril a las 10 de la mañana, perdón, nos dice el comandante, tienen que ir al cifrar, y había un secreto, y ahí se recibe la orden de operaciones de recuperar las Georgias. O sea, fuiste una de las primeras personas, capaz de, sin muy alto rango. No, ¿Tomaste conocimiento de qué iba a pasar? Ahí. La orden así fría de que quienes conformaban los grupos de tarea, iba a venir la Guerrico, los infantes que no sabíamos. ¿Y qué pensaste ahí? ¿Tuviste miedo? No, yo primero tenés en cuenta que era una tumba. Claro, o sea, a nadie. O sea que, sí, empecé a decir, bueno, pero ya uno, tenés en cuenta que ya te estoy hablando 1 de abril. Sí. Ya se veía, o sea, los despachos llegaban, incidentes diplomáticos, que bueno, cuando fue el izamiento de la bandera, cuando se va la embajada inglesa, se va del país. Y entonces, claro, se hablaba entre nosotros, ¿qué va a pasar? Existía la posibilidad. Claro, ¿qué va a pasar? Y bueno, uno, como dice, yo era el más moderno, el más joven era el Michi del Bahía Paraíso, que yo siempre digo, el Michi. ¿Qué es el Michi? Mi seudónimo, el Michi, que es los ingleses, una tradición inglesa, que el oficial más moderno que ellos tienen es Midshipman, entonces le dicen Michi. Entonces, como yo era 0 en antigüedad, bueno, el Michi, porque era realmente de los 15 oficiales, era el oficial más moderno. Entonces, tened en cuenta que vos vas pagando derecho de piso, claro, todo trabajo. Sí. Tenés que tener muchísima voluntad, cooperación, todo eso la tenía. Pero en muchas conversaciones, si bien lo sabía lo que estaban hablando, claro, que había leído, entonces, listo, Michi me va a verificar alguna cosa, y bueno, entonces, algunas veces estaba ahí, digamos, podía escuchar las experiencias y lo que decían. Sí. Bueno, fue así, llega la orden, nosotros el día 2 de abril se tenía que recuperar. Malvinas se recuperó a las 10 de la mañana, sí, y no decía la orden, simplemente 2 de abril, 13 horas, recuperar Georgias al menor costo posible al enemigo. Claro, viste, esa expresión como militar duele porque vos decís al menor costo, porque es un riesgo total el que va. Claro, o sea, es el enemigo, pero también es el pelo de los propios, ¿no? Claro, el riesgo, porque el enemigo no sabe cómo va a responder. Claro. Y claro, todo ese día se pusieron a armar, digamos, la orden de operación, el comandante, jefe de operación, había un comandante superior ahí, trombeta, capitán de navío trombeta. Y bueno, el 2 de abril se va a tomar, la corbeta Guerrico salió el 28 de marzo de Puerto Belgrano, no llegó el 2 de abril.
se demoró. Llegó el 3 de abril a las ¿Por una 2 de la tormenta? por tormenta, y porque el buque, viste, había sido en febrero, lo habían desarmado para hacerle el mantenimiento de media vida, y realmente lo tuvieron que de nuevo armar para que salpe a la Georgia. Claro. Y bueno, sabes, esa zona, el mar es muy bravío, son temporales de 4, 5, viento de 80, 100 kilómetros por hora. Y nosotros, mirá que el Bahía Paraíso era un puerto importante de altura y todo, y los zarandeaba lindo. En cambio que vos la corbeta, la veía, qué marinera era, porque el oficial de guardia me decía, por ahí yo iba al puente, viste, para pasar el tiempo, y entonces le decía, mire cómo va, y se metía viste, en la ola, y se le veía la antenita, y salía, y volvía. Tremendo. Tremendo, por eso digo, fueron días que nosotros seguimos para adelante, porque vos decías, yo tenía que cumplir una función, todos los días me tenía que levantar, todos los días tenía que verificar que, a pesar que tenía un jefe de departamento que era un teniente de navío, que funcionen los servicios, todas las tareas adicionales, todo. Bueno, ¿qué pasó? El 3 de abril llega la corbeta, se comunican, bueno, el 7 de la mañana del 3 de abril, la corbeta se amadrina al Bahía Paraíso, se pega, le damos combustible, nos pasa a los 40 infantes de la sección que eso es lo que iban a tomar iban a tomar Puerto Grytviken, donde estaban los ingleses. Se comunican de ahí, que según dicen, yo ya estaba en la cubierta de vuelo, pero la historia dice que se comunicaron, y en Grytviken había 14 científicos, para que veas vos que cómo los ingleses ya trabajan para el futuro. Claro. Ahí funcionaba la Dirección Antártica Inglesa. Imagínate, la experiencia que ellos ya tenían la idea, y que tienen ahora la idea de también reclamar la Antártida, casi, claro, la soberanía de nuestra Antártida, y justo los mismos lugares. Así que bueno, fue así que se armó a las 11 de la mañana, se larga, digamos, el operativo de recuperación, y bueno, fueron, si vos me decís, lo único que escuchábamos nosotros fueron el fuego, los cañonazos, el estruendo. ¿Pero cómo era o sea, los infantes desembarcaban en lanchas? No. Los infantes se había planeado así. Entraba la corbeta, teóricamente, a la caleta Edwards, que es, viste, la caleta es una especie de herradura. Sí. Y bueno, y ahí se le pararon los motores. Entonces la corriente la estaba tirando hacia la costa para encallar. Entonces ellos rápidamente fondean y van tratando de arreglar que aunque sea un motor funcione. Bueno, cuando estaban ahí, ven que hacia el estribor había movimiento justo ahí en ¿cómo se llama? La base, siempre, muchas veces, en la base mayor, creo que era, no, bueno, en la base, bueno, ven movimiento, entonces dan parte que había movimientos a donde estaba la enfermería, porque digamos, el Grytviken era la base, digamos, era el puerto más importante. Había 3.500 operarios en la década del 60 al 65, que fue el auge de la pesca y la factoría de la ballena. Sí. Hasta que en el 66, chau, viene la veda, y bueno, por eso en Ley, cuando llegamos, porque vos ves toda esa edificación, todo es impresionante, y el comandante decía, alguien vino y dijo, desaparezcan todo, porque no había nadie. Y vos no sabés, por eso digo, lo sacrificado que es estar ahí, porque es viento, nieve, viento, nieve, viento, nieve, y los científicos no me contaban, porque de los 14, 8 hablaban castellano, y bueno, nosotros navegamos 10 días con ellos. Yo siempre iba, hablaba con ellos, ellos decían que algunos hace 4 años que estaban ahí, ya tenían, viste, la vida ahí, pero bueno, hay que estar, porque es una isla que tiene poca llanura, mucho, viste, no sé si viste las fotos, vos chocás con la masa de
de montaña y es impresionante. Incursionar por tierra no se podía, decían ellos, 60 kilómetros por peligros que hay, digamos, de derrumbe, glaciales, deshielo, todo eso. Siempre la comunicación entre Grytviken y Ley fue por mar, por lanchas o por helicóptero. Claro. Bueno, así que así fue, mira, rápidamente te digo el combate. 11 empezó, se había planeado que iba oleada, le llamamos nosotros, el helicóptero Puma llevaba 14 infantes con el teniente Luna, lo dejó en un lugar, no pasó nada, y cuando va la segunda oleada, querían avisar en la playa, ahí abren fuego los ingleses. Bueno, y ahí empieza la historia, que el combate de las Georgias es el que más vida y el que más material le costó al país. Más vida porque murieron 3 héroes combatientes, 2 en el helicóptero, 2 conscriptos, Almonací y Águila, y 1 en la corbeta Guerrico, Cabo Primero Huanca, que era de Salta. Nosotros estábamos en la cubierta de vuelo, lo único que escuchábamos las explosiones, estábamos atrás de un peñón del Bahía Paraíso. El Bahía Paraíso estaba más o menos a 600 metros donde estaban los combates. Capa, escuchaban todo. Escuchábamos todos, pero estábamos hasta un peñón, comandante, resguardando semejante buque atrás de un peñón. Y bueno, salió el helicóptero, como digo, cuando llegó a avisó de explosión, venía navegando al ras del agua con humo negro, logró levantarse y caer en el lado opuesto de la otra meseta. Y cayó como una bolsa de papa, eso lo vimos nosotros. Y humo negro, y ahí dijimos, explotó todo. Entonces imagínate nosotros, el equipo de la cubierta de vuelo que tenía, digamos, nosotros teníamos una función de rutina, sí, porque ya estábamos muy adiestrados, como te digo, de la Antártida, y de golpe ver eso. Entonces tremendo, ahí el chip, que estábamos en guerra, porque, viste, ahí nosotros nos dimos cuenta, porque fue la primera situación límite real. Y claro, nosotros teníamos un Alue, el otro helicóptero, que era más chico, y ese llevaba 3 combatientes. Bueno, el Alue andaba volando porque andaba incursionando, y no venía, y nosotros comunicaciones con el puente. En el puente estaban todos, viste, los que mandaban la operación, y nosotros estábamos en popa, en la cubierta de vuelo. Y estábamos ahí desesperados porque en 5 o 10 minutos, de nuevo bombardeo más intenso, todo, y vemos que la corbeta se acerca hacia nosotros llena de humo. Wow. Y ahí escuchamos 3, 4 cañonazos, incertidumbre total. Ahí se habían rendido los marines, ¿entendés? O sea que le hicieron daño a la corbeta porque fue serio daño. Le tiraron con todo. Le tiraron con todo, exactamente. Y ellos ahí probaron armamento. Tenían los marines, tenían, viste, la nueva pistola FAL que le llamaban ellos, que era de la OTAN, y el lanza cohete individual, que le tiraron como 3 lanzacohetes a la corbeta, de los cuales 2 no explotaron y 1 explotó y le averió totalmente la base de los misiles. Por eso fue digamos una avería muy relevante para la corbeta. Bueno, así que rápidamente ahí empezó el helicóptero cuando trae los heridos, 5 heridos de los infantes, por lancha se fue a buscar los heridos de la corbeta Guerrico, 3, de los cuales 1 muy grave, un compañero mío, Pinchitore, una esquirla en el ojo y un cabo en el estómago, también tenía una esquirla. Y ahí la suerte de la vida, nosotros y para los heridos, que el médico que integraba el grupo Alfa era cirujano, doctor Carrilaf. Era un médico de Maimará, Jujuy, 1,50 tenía, cirujano de Córdoba. Y bueno, sabés, claro, él se instaló en el quirófano del buque a las 2 de la tarde. ¿Y por qué te digo la suerte de la vida que tuvieron quirófano? El médico nuestro era anestesista, el jefe de departamento de sanidad. Nosotros ten en cuenta que salimos con el Irizar a hacer la campaña. El Irizar tenía los 2 cirujanos. Y si pasaba algo en la campaña, por helicóptero, o el anestesista se iba a operar allá o venían los cirujanos a operar en nuestro. Bueno, no hubo ninguna alteración. Nadie pensó,
ni nadie sabía lo que nosotros íbamos a vivir, ¿entendés? Claro, No sabíamos que nadie. Entonces, gracias porque el médico de la corbeta Guerrico era clínico. tremendo. Si no, imagínate, teníamos los heridos graves, bueno, este doctor lo operó. Y la anécdota viene que hubo un herido inglés en el antebrazo, 5 esquirlas en el antebrazo, y bueno, sabe que cuando llegaron, porque rápidamente el buque se tuvo que preparar, el Bahía Paraíso, para recepcionar a los heridos. Habría que, el Bahía Paraíso que tenía el diseño de la popa era de un material quita y pon. Rápidamente, por eso la gente también. Todo fue trabajo, en 2 horas, 3 horas, armar, desarmar y poner todo. Bueno, a los marines se puso en 2 camarotes grandes, de 11 cada uno, y a los científicos, que eran 14, bueno, en los camarotes normal. Los más que habíamos que cuidar son los marines, porque tened en cuenta que ellos eran profesionales, Claro. eran marines, y nosotros éramos navales. Teníamos solamente 2 pistolas cuando hacían guardia en puerto y un fusil FAL. O sea, Sí. 2 pitas y un pal nada más Claro. para custodiar a 20 tipos. Ay, no, parate. Tremendo. Es el armamento que lleva el buque Sí. antártico, porque cuando vos tocas puerto, viste, está el centinela, viste, abajo en la planchada, con el FAL, y normalmente los 2 suboficiales de guardia tienen las pistolas. Nada más, porque en buque antártico no tenés que llevar armamento. Claro, sí, por sí. eso digo, son cosas, anécdotas que, viste, ustedes van conociendo. Y bueno, así que así fue el tema Georgias. Cuando lo llaman al jefe Teniente Mills para ver le explica que él iba a hacer el doctor Carrila, que le iba a limpiar nada más Al inglés que al inglés tenía el la antebrazo, porque no tenía clavo nada para reconstituirlo, viste, el antebrazo. Él le va a limpiar para bajar la infección y en el continente le tendría que hacer, bueno. Y el Teniente Mills lo miró, claro, imagínate, 1,92, el otro 1,50, dijo, no, déjelo, que sigan con morfina. Bueno, entonces ahí le reitera al doctor Carrila, cuenta él, de que le dice, bueno, mirá, esto tenés que sacarle, digamos, la esquirla, porque esto, 2 días que lleguen ahí, le van a tener que apuntar el brazo cuando... Bueno, no, listo. Bueno, se fue, y eso de las 3 de la mañana del día 4, claro, el sargento, 42 grados de fiebre, todo estaba muy molesto. alucinando. Claro, estaba alucinando, y bueno, lo despiertan y bueno, lo vuelve a decir, mire, lo tengo que operar. No, y ahí dice que el sargento dormitando así, y agarra al teniente Mills, porque Mills tenía 21 años, Claro, y el sargento, bueno, ponele, no tenía 50, pero tenía 25. Y ahí dijo, no, opéreme ya. Bueno, ahí el teniente Carrila, sí, médico cirujano, le saca las esquirlas. Por supuesto, imagínate, el tipo al otro día chocho, porque ya era otra cosa. Claro, le bajó la fiebre, todo, y bueno, lo amaba a Carrila. Así que esa es la anécdota que después, no sé si en el 83 le llegó una nota a Carrila, un reconocimiento, y no sé si fue a Inglaterra, porque perdimos, viste, el rastro de él. Así que así fue, mirá, recuperamos la Georgia el 3 de abril, embarcamos los prisioneros, nos dirigimos al continente, a la altura de Río Grande, dejamos los heridos para que sean transbordados en avión a Puerto Belgrano o al Hospital Pedro Mayo. Seguimos, y ahí en Comodoro Rivadavia nos dan una nueva misión. Trasladar los helicópteros de menor porte del Ejército Argentino a Malvinas. Y teníamos nosotros los prisioneros. Entonces nosotros, del 6 al 14 de abril, hicimos 3 viajes, 9 helicópteros, nos aproximamos cerca de Malvinas, y ahí volaban, ¿viste?, hasta Malvinas. Y ahí nosotros sorteamos 2 veces la zona de exclusión. Los ingleses, el 7 de abril, habían puesto zona de exclusión 200 millas. Nosotros entramos, pero teníamos, como digo yo siempre, una carta, teníamos el macho de espada porque lo teníamos los prisioneros ingleses. Claro, no los iban a bajar. Bueno, un comandante en uno de los escritos de submarino nuclear nos estaba ploteando
¿no? El Bahía Paraíso siempre fue seguido por un submarino. ¿Qué significa plotear? Plotear es que lo tenían ubicado. Lo tenían ubicado. Y él comenta que si hubiera recibido la orden de hundirlo, él no lo iba a hacer. ¿Sí? Porque sabía que era un buque antártico y encima que llevaba compatriotas de ellos. Claro. Pero, viste, fueron decisiones porque vos decís, sí, se toman decisiones, con un riesgo. Bueno, nosotros fuimos 2 veces sorteados. 14 de abril llegamos a Puerto Belgrano, desembarcan los heridos, y ahí ya te sigo contando. Sí, por favor. Al Bahía Paraíso el 14 de abril, que es un día, viste, de historia, porque desembarcan los heridos, los prisioneros, y ahí embarcan, digamos, los ingenieros navales, electrónicos, técnicos, y ya había decidido la superioridad de transformarlo en buque hospital. Primer buque hospital de la flota, primer buque hospital. El primer buque, el Bahía Paraíso fue el primer buque hospital de la historia de la nación. De la historia de la nación, de la historia de Sudamérica. Mirá, tremendo. No había antecedente, nada, y el comandante, inclusive en la doctrina internacional, cuando el comandante va, digamos, a la doctrina internacional, todos los, digamos, requisitos o digamos, qué tenían que cumplir los buques hospitales era de la Segunda Guerra Mundial, porque en la guerra de Corea, de Egipto, no se había actualizado nada, ¿viste? Esas normas o ese protocolo que necesita. Bueno, así fue que el buque rápidamente, toda la popa estaba diseñada de un material quitipón, o sea que no hubo grandes construcciones, no, simplemente adecuación de paneles de durlo, ¿viste? Sí. Porque ya tenía los caminos, o sea que simplemente los tipos impecables, el trabajo que hicieron ingenieros, ya te dijo, navales, arquitectos navales, electricistas, mecánicos, operarios, en 10 días lo alistaron. Era como si al Hospital Pirón Urbano de la ciudad de Buenos Aires lo insertaran en la popa del buque. ¿Por qué te digo esto? Porque tenía una capacidad para 300 camas, 25 camas de terapia intensiva, 25 camas de terapia intermedia y 250 camas en una plataforma de bodega para una sala general. Tremendo. Tenía laboratorio, sala de yeso, sala de rayo, tenía una sala de desintoxicación química, tenía una pileta de acción inoxidable para el tratamiento de heridos quemados. O sea, se trabajó, por eso la planificación fue excepcional. Y embarcó la salida en combate, 25 médicos, de los cuales uno era un médico civil, voluntario, y 55 enfermeros y 5 agentes civiles técnicos de electromedicina que fueron los responsables del mantenimiento y puesta a punto de los equipos de todo el hospital, ¿viste? De mesa de anestesia, todo. Porque ten en cuenta que el buque se mueve. Claro. Entonces se desestabilizaban algunos aparatos y estaban ellos. Que realmente esa gente, yo le digo, Bravo Zulu se llama, bien hecho, porque se incorporaron como si fuera uno más de la dotación. Tremendo. Así que no, fue una experiencia total. Y ahí, antes de zarpar, desarmamos un mito grande, ordenan embarcar víveres para 10.000 hombres por 30 días a Malvinas. El Bahía Paraíso era buque hospital y se le adicionó como ciertas funciones de buque intendencia. Llevamos víveres, combustible a full y 4.500 uniformes completos para los combatientes. Así que bueno, de ahí zarpamos. Y la misión era llevarlo toda esta carga a Malvinas y por eso digo, la misión, buscar heridos. Primero el buque hospital, como no había ningún protocolo que exigía que iban, se le pintaron 8 cruces grandes al buque. Sí. Y se mantuvo toda la silueta del buque, naranja abajo y la superestructura amarilla, con las cruces grandes. Nosotros zarpamos el 27 de abril, fuimos a una zona de estación que se llama, a un lugar que te mandan para navegar de este a oeste, a 500 millas de Puerto Madryn, hasta que se defina cuál era la misión del buque hospital. Porque no había nada escrito que si
si digamos, uno del contendiente podía decir, bueno, vaya a Malvinas, se estaba haciendo todos esos trámites. Y ahí el 2 de mayo fue la noticia más dura que recibimos y que recibí, que cuando desclasifico el mensaje naval del hundimiento del crucero Belgrano. Para mí fue Tremendo. dolor. Entonces voy a verlo al jefe de operaciones, le digo, señor, mire, imagínate, yo tenía 11 compañeros míos embarcados en el crucero Belgrano. También eran los Michis del crucero Belgrano, 11. También primer puesto de trabajo, todo su primer equipo. Claro. Y nada más. Y al rato desciframos otro, destacarse el Valparaíso a la zona del hundimiento. Nosotros estábamos lejos, a 800 millas del punto de hundimiento. Navegamos, claro, el jefe de operaciones rápidamente, de acuerdo a los cálculos de navegación, temporal, viento, dice el 4 a las 6 de la mañana tenemos que estar ahí. Y justo el 4 de mayo, nosotros llegamos, nos incorporamos el 4 de mayo al operativo de búsqueda y rescate de sobrevivientes. O sea, casi 2 días después. Fuimos los últimos y fuimos los que más tiempo estuvimos. Tuvimos 7 días en esa búsqueda. Nosotros barrimos un área muy grande, tangenciamos las costas de las Islas Orcadas y la de San Huicho, porque nosotros encontramos balsa a 100 kilómetros del punto del hundimiento. Ya el temporal y el viento se la estaba llevando a la Antártida. Así que bueno, fue, digamos, nosotros llegamos a las 6 de la mañana y entre las 6 y 10 de la mañana se recuperaron 10 balsas vacías. ¿Qué pasaba? Y simplemente hago una pequeña observación. Sí. Tened en cuenta que el día 2 se hunde y el 3 de mayo ya el destructor Piedrabuena, Bullard y el aviso Gurruchaga ya estaban haciendo la tarea de del rescate, perdón. Y en el apuro, en la urgencia, no hundieron la balsa. No hundían las balsas. Claro, entonces nosotros... O sea, es importante hundirlas para que no sea una falsa alarma. Exacto, no es un punto erróneo. Claro. Porque ¿qué pasaba? ¿Cómo era el rescate? Disculpame que no te dije. Sí. El rescate era que los aviones de exploraciones, nosotros teníamos un Hércules y un Neptune, ellos los que iban identificando la balsa en el mar. ¿Viste? Imagínate cómo trabajaron los equipos de los radaristas para identificar un alfiler naranja en todo ese extenso mar. Entonces ellos identificaban y pasaban la posición al puente de comando. En el puente de comando, el jefe de operaciones con el comandante, en una carta náutica marcaban, y ahí decidía el comandante la corrida que le llaman. Así que ese era, digamos, cómo se identificaba y se recuperaba balsa. Claro, fueron la corrida como estas 10, casi estaban todas juntas, pero todas vacías. Imagínate nosotros la incertidumbre, porque no sabíamos nada, se hundió, como diciendo, murieron todos. Claro. Y recién a las 10:25, creo, encontramos la primera balsa con vida. Nosotros rescatamos en total 89 hombres, o 71 sobrevivientes y 18 caídos. 4 balsas con sobrevivientes, que eran los que más frío sufrieron, los que más días tuvieron el temporal y los que más lejos estaban en la zona de punto de hundimiento. Nosotros, balsa a 100 kilómetros rescatamos. Claro, tremendo. Ya estaban, y ahí tengo una anécdota de alegría y después otra de tristeza. De alegría, porque en una de las balsas con sobrevivientes rescatamos a mi compañero Franzoni. Imagínate, por eso digo, fue el acontecimiento muy emotivo, porque veníamos con una carga, ¿viste? Si bien ya habíamos tenido la experiencia, la primera experiencia real de la Georgia, pero también teníamos, ¿viste? Acontecimientos que uno lo vive y uno dice, pucha, lo viví, y por ahí te pones a pensar, miren lo que hice. Bueno, era como nosotros estábamos palpando, como yo le decía a mi compañero, de primera persona, lo que siente un marino
cuando realmente debe abandonar el buque ante una impotencia total, Claro. como me contaba mi compañero, por las explosiones, y rápidamente tiene que sobreponerse y sobrellevar una supervivencia inesperada, y no sabe el resultado. Tremendo. Mi compañero, por ejemplo, viste, el que con vida, me decía, 4:30 entramos al agua. Y yo el 3 vi que pasaron 2 buques y pasaron. Y el 4 estaban contando ya la mañana. Estaba con la hora 15 muere, decía. Y era tremendo, tremendo. Vos no sabés lo que es ese relato de él, que casi 2 días sin dormir, porque me hablaba. Entonces los médicos de sanidad decían, bueno, los que tenían de los sobrevivientes, compañeros, nos teníamos que adosar porque no había psicólogo, no había nada, ¿viste? Teníamos un capellán nada más. Y así que bueno, ese acontecimiento fue muy, digamos, muy particular, porque cada encuentro con compañeros, ¿viste? Fue desgarrador, se desmayaban, rápidamente la sanidad de combate, ahí fue el bautismo de fuego. Ellos a cada, digamos, sobreviviente le hacía el protocolo, ¿viste? De recuperación, empezaban por un baño de agua caliente, despacito dándole calorías, y bueno, de ahí, de los 71, 21 fueron a la sala general con quemaduras leves, 7 intervenciones quirúrgicas, y la balsa de mi compañero, 15, todo seco. Y él decía, realmente, que se tiraron a la balsa y no cayeron al agua, nada, y rápidamente entraron, digamos, a la parte del núcleo de la balsa. Claro. Estaban secos. Increíble. Increíble. Los otros estaban mojados. Estaban ya tiritando, porque el frío, por eso fue el enemigo más grande. Y ahí te cuento la tristeza del encuentro de mi compañero, Gerardo Sevilla, que se ve una balsa que venía, entonces íbamos en busca de esa balsa con un hombre en el techo con los brazos abiertos. Y bueno, lo que menos íbamos a pensar que era nuestro compañero. Nos lloramos porque, bueno, los médicos dicen que aparentemente él, encima, todas las balsas con caídos fueron balsas que venían de a 2, de a 3 personas, ¿viste? Ya eran la mínima cantidad, siempre había novedades. Y él tenía 2 caídos también adentro de la balsa, y él estaba arriba, como si en la desesperación salió, viste, que el sol, Claro, claro, pero no. El frío fue el más enemigo. ¿Y cómo manejaste No, te das cuenta que esas emociones vos las estás viviendo. Sí. Y a su vez, yo siempre digo, uno vive esas emociones y a su vez tenés la actividad de estudio, la responsabilidad. O sea que no te daba tiempo a mí de hacer, capaz que si hacía un alto, ponele, decía, bueno, hoy no tengo nada que hacer, y capaz que me caía. Claro. Y no, haga esto o lo otro, siempre hay actividad. Y eso creo que fue a mí el motor fundamental para ir adelante. Mi compañero, por eso digo, cuando 2 días casi no dormía, hablaba, y yo tenía que cumplir. Yo le decía, déjame dormir 4 horas o 2 horas, porque vos está bien. Él se iba al puente de comando, iba siguiendo hablando, y yo tenía que ir a verificar de todo mi personal, que cocinen bien, que esto, que viste, un montón de cosas. Y bueno, hasta que cayó, durmió como 1 día y medio, porque es así, estaba con la adrenalina, claro. Estaba sacado, estaba pobre. Fue creo que esa nos marcó a nosotros para siempre. Bueno, de los 300, gloria y honor a los 323 compañeros. Yo tengo 3, y en forma especial 3 compañeros míos que perdieron la vida, que es el guardia marina Gerardo Sevilla, que lo rescatamos nosotros, y 2 en el crucero Belgrano, Eduardo Torlaski y Juan Aguirre. Ellos murieron. Juan Aguirre justo iba a tomar la guardia que fue, viste, la explosión del torpedo. Así que fue, viste, nos golpeó mucho. Llegamos a Ushuaia el 11 de mayo
y el 12 se ordenó que el buque Bahía Paraíso sí o sí había que pintarlo de blanco, que la Cruz Roja ordenó pintar. Estábamos en Ushuaia. Ushuaia, en la época que te estoy hablando, 12 de mayo, es agua, nieve, llovizna, Claro, todo y es húmedo. muy difícil que se adhiera la pintura a las ambulancias, que eran los 2 helicópteros nuestros. El Puma y el Alouette eran las ambulancias nuestras. Y bueno, ahí vino gente del taller de pinturería del Arsenal de Puerto Belgrano a ayudarnos, y bueno, los especialistas. Y bueno, ahí estuvimos casi, sí, 17 días pintando en el día, sacaban los meteorólogos que la humedad, todo bajaba, y bueno, había que pintar. Entonces, vos podías pintar a la madrugada, a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, pero eran 2, 3 horas y se tenía que dejar. Y bueno, así fue que se pintó totalmente de blanco, y para sorpresa de nosotros, cuando ya el 27 da parte que está todo bien, nos hace navegar, ir a los estados, y ahí el comandante no lo dice a todo, pero lo dice a la plana mayor: señores, los ingleses desconocen el buque hospital argentino y no autorizan a entrar a la zona de exclusión. O sea, si lo ven, le iban a bajar, básicamente. Tremendo. Entonces el comandante ordenó que todo el mundo, viste, como ya teníamos la experiencia del crucero Belgrano, confeccionara una bolsa de equipo con ropa y al departamento de abastecimiento, al mío, poner cajas con víveres especiales para no fideo, nada, especiales, enlatados, Sí. como para reforzar la comida en caso que nos pasara igual que el crucero. Pero ¿qué pasaba? El Bahía Paraíso, un solo pepazo y volábamos por el aire porque teníamos a full de combustible. Todo el buque, alrededor del buque son los tanques, así que imagínate. Bueno, no tuvimos la suerte, no pasó nada. Llegamos el 31 de mayo, cruzamos el día 30 de mayo fue el día y la noche más larga de la historia, de la dotación y de salida. Nadie durmió, todos estábamos en la superestructura, porque ordenó, todos en la superestructura, no en las cubiertas bajas, salvo las guardias, los maquinistas. Todo el resto estaba ahí, amontonado, estábamos ahí, y yo, claro, ten en cuenta que yo, servicio, los cocineros tenían que cocinar. Entonces, había que también, uno tuvo que valorizar el trabajo de ellos, porque ellos decían, no, yo quiero ir arriba. Bueno, yo decía, está bien, vamos ahí, yo me quedo, nos quedamos, hacemos los emparedados, ¿viste? Los sándwiches Sí. de hamburguesas, no sé qué le hicimos, porque es importante, le digo, y bueno, porque tenía que valorar, porque muchas veces vos, el personal mío, dice, yo fui a la guerra, ¿qué hice? No, hiciste, tu trabajo hiciste. Si no hubieras hecho tu trabajo, ibas a afectar a los combatientes, ¿entendés? Entonces eso también, viste, te va dando la experiencia de la vida, todo. Entonces yo decía, vamos, tenemos que hacerlo, y bueno, y le iban despacito, teníamos un jefe de departamento de carros que era muy estricto, viste, él me daba la orden a mí y yo para abajo. Y bueno, lo fuimos, gracias a Dios, el equipo se fue consolidando, viste, en todas las actividades, así que bueno, ahí justo a las 7:30, 4 Cylins ingleses. ¿Qué es un Ceiling? Es un helicóptero, Un Cylins, helicóptero. sí. O sea, aparecieron 4 helicópteros. 4 de repente, 4 helicópteros, No. donde se comunican, alto pare máquina, primera inspección, anavisan 2, 35 marines bien armados, con todo, viste, ropa de combate, parece que no iban a matar a todos, y nos revisan desde todas las cubiertas, desde proa a popa, desde adelante hacia atrás, todos los cubiertas, porque ellos revisaban para ver si el buque hospital traía armamento, algún pertrecho o algún tanque o algún tanque, y no tenía. Lo único que le llamó la atención son las 750 toneladas de víveres que le llevábamos para nuestros combatientes. Entonces el comandante ahí le justificó que esas 750 toneladas de víveres era porque como buque antártico, los buques antárticos tienen que llevar una reserva de víveres. En caso de encallar en la Antártida, tienen que tener para 6 meses, ¿viste?, la estadía. Sí.
Hablaron y bueno, de las 8 de la mañana hasta las 13 horas fue esa inspección. Fue muy dura porque hubo mucha gente, ten en cuenta, nosotros teníamos toda la gente dividida. Uno dormían y los otros estaban en de guardia. Uno dormía y los otros estaban cumplían rol de función. Y bueno, algunos que recién se levantaban, los marines, viste, unos grandotes, te agarraban. Nosotros teníamos 2 camos, 3 de acá y te paraban y, claro, muchas veces, viste, tipos se excedían, ¿no? Porque no es así. Y bueno, nos revisaron todo, no encontraron nada, se fueron. Llegamos a Puerto Argentino el 1 de junio, gran recepción, la artillería sobre nuestro techo a 2000 metros, 2 Harrier hicieron blanco de los Harrier. Así que estábamos llegando y tuvimos que salir porque el Bahía Paraíso tenía una misión como hospital, tarea humanitaria. Teníamos que ir a buscar también a esos pilotos porque venían y ni llegábamos, teníamos que salir a buscar a los 2 pilotos ingleses. Y bueno, menos mal que se cruzó los buques ambulancia que tenían ellos, porque los ingleses tenían un buque grande, Uganda, y 3 buques ambulancias, más chicos, el EDRA, el EGIDA y el ETRA. Esos buques andaban por todas las islas. Ten en cuenta que ya te estoy hablando 1 de junio. Claro. El 22 hicieron cabeza de playa en San Carlos y ya tenían superioridad en superficie, aérea, en lo que sea los ingleses. Claro. A pesar que mis camaradas de la Fuerza Aérea no lo aceptan, pero bueno, te digo, es eso, no volaba nada, ¿no? Entonces nosotros llegábamos a extraer los heridos del hospital y rápidamente las 2 embarcaciones menores, Monsumé y Forex, para descargar víveres, llevar al apostadero, y el Jewin para combustible. Bueno, esos fueron 3 días, trabajamos día y noche, y ahí nos mandaron a la reunión con el buque Uganda, y bueno, ahí este intercambio profesional. Buque Uganda, un buque hospital inglés. Para Y hicieron traspaso de argentinos y ustedes. Nosotros no tuvimos ningún herido, recuperamos ningún herido inglés, pero ellos sí, porque yo incursionaba por tierra y todos los combatientes. Claro, para Uganda, y bueno, algunos lo operaban, otros no, o semi, y terminaban de operarse en Bahía Paraíso. Fue, digamos, una tarea muy coordinada, muy profesional, y todos los traslados eran por helicóptero. Bueno, y ahí eran días, en las 24 horas, trabajamos en la cubierta de vuelo. Las 24 horas, el hospital. Los médicos se dividieron, eran 8, viste, cirujanos, yo creo 4x8, y bueno, todos teníamos, estaba full el bus, porque cualquier helicóptero que venía te avisaban, siempre 2, 3 heridos los traía. Y el Uganda ahí nos pidió medicamentos, y en el primer encuentro nos pasan 47 combatientes argentinos, la mayoría del ejército, 4 pilotos de Fuerza Aérea, y nos piden sangre. Se le había coagulado el banco de sangre a ellos, y bueno, nosotros le dimos 250 litros de sangre. ¿Por qué? Porque tened en cuenta, muchos dicen, ¿por qué le dieron? Bueno, porque ellos no atendían a nuestros. Los ingleses nos trabajaron 98 combatientes. O sea, fueron 3 encuentros, me iban dando, ¿viste? Fue, digamos, una relación diferente. Lo que sí, ¿cuál era el impedimento del buque argentino? Que no podía navegar libremente. Siempre por el canal, teníamos que comunicarnos por el canal de emergencia. Siempre el buque tenía que decirle a dónde iba a ir la posición. Y los ingleses contestaban, ¿yes? Así es como un calor o frío. ¿O no? Tremendo. Entonces, viste, lo hicieron, conocimos todo, las islas Gran Malvinas, todo. Por eso, yo tuve la suerte de la dotación, de conocer todo. La isla San Pedro, la isla Malvinas completamente. Viste, la isla Malvinas, que son 201 islas, el archipiélago con 200. Bueno, realmente conocimos con bueno, y ahí había varios heridos en Fox y en Howard que necesitaban urgente la Cruz Roja Internacional,
pedía que saquemos gente y bueno, tuvimos que dar la vuelta, demoramos. Lo sacamos y como estaba todo cortado en la logística, vos no sabés que nosotros aprovechamos el Puma, lo cargábamos de víveres, iban con los veedores. Con los británicos. La Cruz Roja Internacional, que era un holandés y un sueco, y ellos teóricamente tenían que observar, porque nosotros teníamos que recuperar heridos y curar, ¿no? Y bueno, ellos veían cómo estaban, entonces no decían nada. O sea, se pusieron la camiseta nuestra, y yo siempre digo que realmente cumplieron la tarea humanitaria. Y ahí nosotros en Fox sacamos, viste, a los 50 mercantes del que se cumplió, viste, el otro día del hundimiento del Formosa y de los Estados. Nosotros lo sacamos de allá. Y bueno, hay un herido muy grave, un subteniente, Miñones, que hace 3 días había explotado, digamos, el fémur, y estaba en una mesa de rancho. Lo tenían con calmante y morfina, y nadie lo había operado porque no había quirófano, nada, y pedían urgente. Bueno, ahí llegó al Valparaíso y ahí también el comandante desempató. Se hizo la junta médica, porque hay de los 8 cirujanos, 4 amputar la pierna. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Fuente Primaria. Acá venimos a hacer la segunda parte con Fernando Bernadette Santos, capitán de navío y contador retirado. La segunda parte del video que lamentablemente lo tuvimos que cortar anticipadamente. Fernando, ¿cómo estás? Y creo que en nuestra charla pasada nos quedamos en el tema de la operación de Miñones. Bueno, ya te hablé que había finalizado la junta médica. Bueno, salimos de Fox, fuimos a Howard, mismo parte, mismos castigos, se retira por helicóptero, bajaban los 2 veedores de la Cruz Roja Internacional, verificaban la zona y después el helicóptero extraía a los heridos y ahí a su vez nosotros le cargábamos víveres, reabasteciendo digamos, no se llevaba una gran cantidad, pero tenían, digamos, víveres que desde el 22 de mayo se había cortado la cadena logística. Bueno, seguimos navegando, Bordón, la isla Bordón, mismo parte, mismo castigo, y bueno, y ahí finaliza el primer viaje. El primer viaje estuvimos 8 días en las Islas Malvinas, realmente hicimos todo, conocimos todas las islas, o sea, te dijo, la isla Gran Malvina y Soledad. Dimos la vuelta olímpica, digamos. Y antes de llegar a Punta Quilla, se coordinó con la gente, digamos, que de la guarnición militar del comandante Piedrabuena, que a los heridos graves había que bajarlo en contenedores y sin el techo. Así que por eso el gran apoyo que tuvimos nosotros de la gente del ejército, cuando llegamos el día 8 a la tardecita a Punta Quilla, que también el puerto de Punta Quilla también nos presentaba limitaciones, Sí. nos presentaba cierto riesgo en el sentido de que había que entrar con un poco de plea, porque si no bajaba de golpe y después subía también. Es digamos, un accidente geográfico muy especial. Bueno, el jefe de operación estudiaba todo, teníamos 5 horas de autonomía. Nosotros llegamos, entrábamos, digamos, al puerto Punta Quilla, ahí se daba vuelta al buque, digamos, con proa, se lo podía a mar abierto por la duda de cualquier emergencia, y ahí se iniciaba primero, digamos, a dejar a los heridos, y en segundo lugar, a reabastecernos. Bueno, ¿qué particularidad tiene este reabastecimiento? Como los ingleses en el primer encuentro nos pidieron sangre, entonces digamos, el hospital de Comodoro Rivadavia era el hospital secundario de los traslados de los heridos, Sí. porque el hospital principal estaba en Puerto Belgrano. Bueno, gracias a Dios, el Comodoro Rivadavia tenía sangre y bueno, con el helicóptero Puma fue los 2 bioquímicos y también fue una tarea, por eso el invento, el ingenio de los oficiales, digamos, que es digno que los ingleses realmente ellos lo anotaban, decían que cómo habían talado la sangre. Bueno, ellos por medios de unas colchonetas de polietileno rompieron, estaban ahí, pusieron las conservadoras,
porque la sangre no tiene que tener mucho movimiento, así que bueno. No se coagula. Si no se coagula, exactamente. Bueno, trajeron un viaje, digamos, de noche, un viaje con mucho riesgo y mucha suerte. Sí. Ahí también actuó los controladores aéreos de Comodoro Rivadavia, así que fue una operación en conjunto. Bueno, y zarpamos el 9 y llegamos a Puerto Argentino el 10. Por supuesto, ahí empezamos a extraer heridos y sobre todo completar la carga apreciada para todos los combatientes Malvinas. Y descargamos un 10%, en el primer viaje 40 y un 10%. De la carga apreciada solamente se descargó un 50%. De las 750 toneladas, 50%. ¿Qué sería la carga apreciada? La carga apreciada es que los víveres secos claro. y los víveres frescos, que le hacían falta y bueno, y ya la gente del apostadero nos dice que a nosotros ya no estaban abarrotados todos los depósitos, cámaras y pañoles, ya no tenían capacidad, entonces por eso descargamos hasta un 50%. Bueno, zarpamos de ahí, de Malvinas, Malvinas, exacto, zarpamos de Puerto Argentino. No, digo, pero abarrotadas estaban... En el apostadero Malvinas, todos los depósitos que estaban en Malvinas. Okay. Claro, nosotros, la tarea nuestra es dejar los víveres ahí. ¿Qué pasaba? Los combatientes estaban a 4 o 5 kilómetros, de ahí se tenía que trasladar en respectivos camiones de cada regimiento o por medio del helicóptero. Bueno, los ingleses del 22 de mayo hicieron cabeza de playa, ya tenían la superioridad en todo, superficie, aire, agua, así que era muy difícil y mucho riesgo, por eso quedaron abarrotados los pañoles. ¿Qué pasó? Digamos, nosotros desembarcamos los víveres, y ahí justo eso fue la idea principal que te iba a decir. El 11 de junio estamos continuando con la tarea y justo un helicóptero inglés, más o menos a 400 yardas, se levanta de una montaña y dispara 2 misiles. Bueno, muchos dicen que era para el buque hospital Bahía Paraíso y otros dicen que no, que era para la lancha de prefectura. Y bueno, y justo ahí esos 2 misiles pegaron a una lancha de prefectura y a una casa de kelpers. Y ahí murieron 3 kelpers. Wow. Los 3 kelpers que mueren en Malvinas son productos originados por sus propias tropas, digamos, como ellos se consideran ingleses. ¿Son los únicos 3 kelpers? ¿Solo murieron 3 kelpers en la guerra? En la guerra 3 kelpers. Y son los únicos que por ese misil. Por eso me descuido por la maqueta esta que está acá, que realmente me emociona el buque porque fue algo, para nosotros, ya te dije, fue algo cuando se hundió el buque muy doloroso. Así que bueno, seguimos, nosotros ya en la segunda entrada ya los bombardeos, los ruidos, los aviones que pasaban, era como las noches eran de día por las bengalas, o sea, había mucha actividad de fuego. Y a pesar que los colegas que estaban en el apostadero Malvinas decían, no, nosotros vamos a contraatacar, pero nosotros ya presentíamos que el enemigo estaba ya cada vez más cerca de Puerto Argentino. ¿Y ahí el ánimo en el buque cómo era? El ánimo del buque como siempre, pero ya uno presentía. Cuando estuvimos del 31 al 8 de junio, no se escuchaba tantas bombas, tantos aviones que pasaban, viste, rápida, no se escuchaba el ruido de nuestra artillería, nada. Y en el segundo viaje ya era como estaban tocando la puerta, digo yo. Claro. Y bueno, zarpamos el 12 de junio, nosotros zarpamos de Puerto Argentino, vamos al buque Uganda, le entregamos los 250 litros de sangre, ellos nos vuelven a pasar como 40 heridos soldados argentinos que lo habían curado, operado, nos vuelven a pasar y nosotros nos regresamos a Punta Quilla. Nosotros estábamos entrando a Punta Quilla el 14 de junio y ahí recibimos la bomba. ¿Qué quiere decir la bomba? La noticia que habíamos capitulado en Puerto Argentino. Para nosotros fue algo muy doloroso también, triste, porque por supuesto uno creía en todo lo que le comentaban los que estaban ahí. Y bueno, estábamos muy tristes y todos pensábamos
que ya terminó la guerra y teníamos que volver a nuestro puerto natural, Buenos Aires. Entonces el comandante le ordenaron zarpar y quedarse a mar abierto. Ahí tuvimos casi todo el 15, un día fondeado, y después el comandante por difusor, el 16, dice, tenemos que zarpar a Puerto Argentino. Nosotros siempre lo vamos a llamar Puerto Argentino, a pesar que ya estaban los ingleses. Zarpamos el día 17, nos encontramos con el Uganda, nos pasan los últimos heridos argentinos, se despide la sanidad de combate, los médicos, porque eran los únicos que se interrelacionaban a los médicos. Entre los médicos argentinos y médicos ingleses. Claro, por ahí venían médicos ingleses a nuestro buque hospital acompañando a algún herido grave para que no tan solo estaba la historia clínica, sino explicarle a nuestros médicos qué es lo que habían hecho. Así que nosotros realmente no curamos a ningún herido inglés. El único herido inglés que se curó fue en las Georgias, que fue el Bahía Paraíso como un apoyo logístico. Como buque hospital solamente rescatamos a nuestros combatientes y a los heridos que nos pasó el Uganda. Bueno, nos pasa el 17 y nos ordena ir a Puerto Argentino. Estábamos llegando el 18 a Puerto Argentino y cuando a la madrugada la bruma dio una característica de Malvinas y se veía siluetas oscuras. Y vos sabés que los ingleses lo hicieron pasar por el centro del núcleo de la flota inglesa. Como 10 buques de guerra y más o menos 30 buques logísticos, impresionante. Y ya a las 8:30 de la mañana vos veías, era impresionante la cantidad de buques que habían desplegado, digamos, el Reino Unido para la guerra de Malvinas. Y por supuesto, testigo mudo de los acontecimientos, porque ellos operando todo el tiempo, 6 helicópteros, pasaban 4 helicópteros con la bandera británica, imagínate, por nuestra proa, después por la popa, lancha, lanchones, motos. La bronca tremenda, ¿no? Y claro, nosotros éramos testigos, éramos una bronca que habíamos perdido. Llegamos, fondeamos a Puerto Argentino y vimos que el buque Canberra estaba embarcando tropas. Nosotros pensábamos que eran nuestros combatientes, y no, eran las tropas de ellos que embarcaban y desembarcaban, había un cambio, creo. Y después vimos un grupo grande y entonces ahí el comandante dice hay que prepararse, que vamos a hacer un repliegue de nuestros queridos combatientes. Y bueno, empezamos a las 2 de la tarde a embarcar y venían de a 60, de 80, dependía del buque, el Forest o el Monsumet. Y no, Forest, y ellos tenían otros lanchones, los lanchones que tenían ellos. Y vos no sabés, claro, todo se prepara el buque para recibir, no sabíamos qué cantidad nos iban a entregar en el primer repliegue. Y bueno, empezamos hasta las 8 de la noche, embarcaron 1.800 combatientes. Wow. El buque tenía una capacidad de 300. ¿Y en qué estado estaban los combatientes? Bueno, ahí te digo, los combatientes, la sorpresa, yo estaba justo de oficial de servicio, el oficial de servicio es el que maneja el marco interno del buque, ¿viste? Entonces, claro, yo estaba con mis cocineros, todo, ¿sabes? El maestro de víveres, todo. A las 5 de la tarde empezamos a darle de comer, porque el comedor tenía para 60 comensales, así que imagínate, 1.800. Y bueno, lo que sí, los médicos a nivel de combate actuó rápidamente. A todos los que llegaban, por supuesto, estaban quebrados físicamente algunos, los pobres, era como dice, el frío fue un enemigo grande, y muchas veces era el primer baño que tenían. Entonces los médicos entraban, digamos, a una sala que era una de las de los pisos de la cubierta, donde estaba digamos, la pileta de acero inoxidable. Bueno, ahí le cortaban el uniforme, totalmente, todo el uniforme, le sacaban todo, botines, borseguíes, lo que tenían, y se iban acumulando en montañas. El uniforme con mucho olor, se daban un baño y le dábamos nosotros una muda nueva y una ropa de combate nueva y un calzado nuevo. Los médicos lo revisaban, la primera revisación, y de ahí pasaban al comedor.
Imagínate, algunos decían comían una sola comida. Ya te estoy hablando de que ellos tuvieron ya 14, 15, 16 y 17 como prisioneros. O sea que comían una sola comida ellos en el aeropuerto. Así que imagínate, estaban con mucha hambre y bueno, ya se lo veía a ellos. Algunos caídos, algunos ni te miraban. Pobrecito con la cabeza agachada, otros no. Y bueno, y ahí empezaban los médicos a ver, digamos, de nutrición, empezaron, viste, pero los médicos, ¿no? Yo estaba con mi gente, con los cocineros, con el servicio, digamos, del comedor, y bueno, y después otro teniente de navío se hizo cargo para alojarlos. Entonces, en la sala de 250 camas que teníamos, alojamos 1000 soldados. Wow. Y bueno, claro, los soldados al bañarse, al comer, estaban muertos de sueño. Todo el buque, en el interior del buque, digamos, había una temperatura ambiente de 15 grados. Entonces, si vos salías afuera, hacía 0 grados. Pero imagínate, ellos se sentían como si estuvieran en el suelo argentino. Entonces, algunos, normalmente la travesía, el cruce, puede durar 20 horas, depende, viste, del viento, todo. Bueno, nosotros zarpamos a las 8 de la noche y a las 13 horas del día 20 estuvimos en Punta Quilla. Ya estaban todos los camiones de la guarnición que se tenían que hacer cargo para trasladar a los 1800. No tuvimos ningún problema de disciplina. Muchos de los 1800 durmieron todo el viaje. Comieron a las 5, 6, 7, estaban muy cansados. Y otros no, otros se levantaron al otro día, le dimos el desayuno y después le dimos en emparedados, porque a las 13 horas comían en la guarnición, ahí a 25 kilómetros de Punta Quilla. Bueno, eso fue, digamos, la impresión nuestra y nos sentimos obligados, como digo yo, a acercarle todo, cariño, todo. Pero no pudimos tanto, por ejemplo, en mi camarote, que yo dormía solo al fondo, y se alojaron como 20 en mi camarote. Oficiales, suboficiales, no había problema. Y bueno, usaron todo lo que tenía yo ahí. Yo ni pude llegar al camarote porque nuestra gente trabajó de las 17 horas hasta las 6 de la mañana dándole de comer. Tremendo. Y después, a las 8 se levantó un grupo de 2 cocineros para hacer el mate, para hacer los emparedados, hasta que 13 normalmente comíamos todo. Pero ahí se desembarcaron. Tenemos, digamos, muy pocos diálogos. No pudimos hablar con los combatientes, como los subtenientes. No pude hablar porque yo estaba en la cocina o en el comedor haciendo rotar porque muchos se querían quedar, ¿viste? Y repetir. Yo les decía, no, mire, después vamos a repetir. Claro, los llevaba y no salía más porque no podía, toda la banda de estribor de la derecha se alojó al resto, a los 800. No podías pasar, se le puso manta de gris, se llama como una colchonete, colcha, y ahí ellos se acostaron ahí. O sea, pero estaban, era creo que el primer descanso con alegría de ellos. Así que bueno, terminamos el primer repliegue. El comandante, yo pensábamos que también terminábamos ahí y nos volvíamos, porque ten en cuenta que nosotros zarpamos un 26 de diciembre. Sí. Ya decía, bueno, listo. No, el comandante dice, vamos a hacer otro repliegue. Bueno, fuimos, llegamos el 22, ya no nos cruzamos con la flota inglesa, ya entramos directamente a Puerto Argentino y nos embarcaron 600 infantes de marina, del BIN 5. Y bueno, yo chocho porque ahí embarcaron 2 compañeros míos, Guardia Marina, Koch y Sargo, algún contador Sabatini, que estaba en el apostadero, otros oficiales, digamos, más antiguos, y 600 ya se manejó mejor y navegamos 2 días con ellos. Y para nosotros escuchar de primera mano la experiencia fue algo, digamos, que lo valorizamos mucho, porque en el sentido que dijimos, bueno, hicimos un gran esfuerzo nosotros, y creo que digamos, el FPP o el factor psicológico de los conscriptos infantes era otro. Muchos no se quieren, porque la infantería de marina hizo 3 cambios de uniforme a los combatientes y se habían bañado 2 veces. Acá se bañaron, pero quisieron
quedarse con su ropa. O sea, y el comedor, si bien era chiquito, pero había grandes tertulias porque con guitarra o por eso era como el combatiente, bueno, perdimos, pero estamos preparados para volver. Esa es la ¿Y esa era la sensación? esa es la sensación que sentimos. Y la sensación para mí, de cerca, que estaban mis dos compañeros, que le costó a ellos, digamos, hablar, porque yo era el que le preguntaba, ¿cómo la pasaste? Decime. Y mirá cómo será que Koch es el guardia marina que combatió en la última batalla. Puerto Argentino se rinde a las 10 horas y él recién se rinde a las 14:30 del 14 de junio. Hay un escrito, porque a él, como se rompieron las comunicaciones, entonces él seguía en altura combatiendo. Y bueno, bajó a 2 helicópteros y como 20 baja a los ingleses. Los ingleses lo tienen, viste, muy respeto y a él muy poco hablaba, le costó hasta que, bueno, imagínate, me contó eso de primera mano y para mí fue una gran experiencia. Bueno, la noticia linda que el comandante dice, bueno, señores, nos ordenando zarpar a Puerto Belgrano. Con el último repliegue de los 600, fuimos a Puerto Belgrano. ¿Y cómo fue el recibimiento? Llegamos el 24, claro, un viernes creo que a las 4 de la tarde. Y el recibimiento ahí fue también un golpe grande para nosotros. Porque cuando estuvimos, no sé si te comenté, cuando el 14 de abril llegamos con los prisioneros de la Georgia, los ingleses, sí. Un gran recibimiento con banda de música, los buques, bla, bla, bla. Bueno, llegamos y era solo en la madrugada. No había nadie. Sí, había pocas autoridades y al BIN 5, los infantes, tenían que trasladarse de Puerto Belgrano hasta Batería, son 15 kilómetros. Y demoraron los camiones, entonces no estaba la banda de música. Bueno, fue triste en el sentido como diciendo, uy, que lo que nos espera. Y nosotros, el comandante había coordinado con el contador patrón de ahí, que nos había quedado el 50% de los víveres, si lo podíamos descargar el viernes y sábado. Y bueno, dijeron que no, entonces el comandante dijo, bueno, los traigo y los desembarco en Buenos Aires. Y bueno, autorizaron eso. Al otro día sábado se desembarca la Sanidad en Combate. Bueno, ahí lloramos todo porque con los médicos, viste, compartimos muchas experiencias. Ellos al principio costó adaptarse y después creo que todos nos dimos cuenta. Me di cuenta que yo era el oficial más moderno, o sea que claro. Yo médico, plana mayor, era el Michi, tenían al trote. Yo no tuve problema con ninguno, pero bueno, hubo al principio, viste, del ambiente de trabajo, los roces lógicos, hasta que se acostumbraron. Pero como decía el comandante, que se desembarcaban marinos médicos por la navegación que hicimos. Y bueno, terminó el 27, 26 terminamos, a la tardecita zarpamos y llegamos un domingo 27 de junio a las 14 horas a Buenos Aires. Y bueno, ahí nos recibieron pocas autoridades, pero lo más importante, nuestros familiares. Así que. ¿Y cómo fue el reencuentro con tu? Y bueno, yo soy de Salta. Claro. Imagínate, estaba mi familia ahí. Yo era uno de los trocistas que nos abrazamos con algún familiar que embarcaba, ¿viste? Los reencuentros fundamentales fueron la familia de los conscriptos. Nosotros teníamos 20 conscriptos, porque la mayoría, digamos, de los marinos ya está preparado, ¿no? Estamos preparados. Y otra cosa, que casi todos somos del interior, ¿viste? Por eso es buena la Armada, todo el interior. No, y bueno, fue muy emotivo, y el comandante me dice, Michi, ¿y a usted quién lo va a esperar? Y bueno, le digo, mire, no sé si vino mi tío, le digo, porque viste, había gente, y le digo, y si le van a creer todo lo que hicimos, y le digo, señor, no sé, le digo, pero dice, ahora empieza nuestra tarea, a contar lo que hicimos, a contar para que valoren y que esta unidad Bahía Paraíso, un buque antártico
después pasó de apoyo logístico, después de apoyo logístico a hospital, y de hospital con total riesgo a buque intendencia. ¿Por qué? Porque este buque aprovisionó de víveres, de vestuario y de combustible a nuestros combatientes, que no tenía que hacerlo porque era buque hospital. Claro. Pero los ingleses también, ellos tenían el buque, el Canberra, que lo decían que era hospital, y era un buque transporte de tropas. Y Luganda también, ¿no? El Uganda no, el Uganda fue el buque hospital. Pero... Ellos tenían 4 buques hospital, te dije. El Uganda era el buque de mayor porte, 8 quirófanos tenía, y 3 buques ambulancia, el Hydra, el ECLA y el... ¿Pero para el desembarco en San Carlos no se había usado el Uganda? No, se usó el Canberra. El Canberra. 4.000, y el Queen Elizabeth. Con 2.000. Pues. No, que eso fue. Así que, mira, ahí terminó la gran experiencia personal de la dotación, 185 días. Vivimos todos juntos, así que hubo una excelente camaradería. Algunos, yo no te digo, algunos estaban quebrados y los levantábamos, porque muchas el cocinero me decía, ¿yo qué hago acá? Y bueno, yo le decía, el valor de cocinar 185 días, eso es lo que te tenés que llevar. Y para 1.800 personas en un momento. Claro, imagínate. Tremendo. Fue impresionante porque ellos, sentíamos cuando venían las tropas y lo veíamos, y bueno, todos sentían, inclusive, viste, los cocineros eran 7 y de las otras divisiones fueron a ayudar, a pelar papas, a sacar fideos, porque normalmente se hacía guisos para darle la caloría, digamos. Y el calor además. Claro. El guiso y agua, nada más, así que bueno. Eso es un poco esta historia que muy poco la conocen, Juan. Realmente para mí, gracias por entrevistarme, y hay muchas enseñanzas. No sé si tenés alguna pregunta. Sí, te quería preguntar, ya para ir cerrando, ¿qué le pasó al Bahía Paraíso después de la... Bueno, el Paraíso tuvo una vida muy perecedera. Fue un buque que se incorporó un 16 de noviembre del año 1981, y lamentablemente por un accidente náutico se hunde en la Antártida Argentina frente a la base Palmer de Estados Unidos. Y bueno, fue teóricamente por esos canales, no era aconsejable porque no estaban las cartas actualizadas, pero bueno, fue una decisión del comandante. También en ese año, en el 89, que te digo, al Bahía Paraíso se lo utilizaba como buque turístico. Y llevaba 80 turistas que visitaban las distintas bases. Mira. Capaz que por cumplir con eso se puso en riesgo semejante máquina que tenés acá al lado nuestro, que para mí fue, viste, el día 30 el 30 de enero, yo estaba allá en Salta, cuando me llama un compañero y me dice, ¿sabés que se hundió? No lo podía creer. ¿Cómo fue? ¿Como perdió un compañero? Claro, no me lo podía creer. Y nuestro comandante, ya me recuerdo, el capitán de fragata Ismael García, ya había ascendido a capitán de navío y era el comandante superior antártico. ¿Viste? Nosotros, el Irizar y el Bahía Paraíso, formaban el comando antártico. Y ese comando tenía un capitán de navío. Los 2 comandantes de cada buque, Irizar, eran capitanes de fragata. Bueno, nuestro comandante lo vio nacer y lo vio morir al buque. Tremendo. Se quería morir cuando le dijeron, está el buque escolado a 10 grados, ya cuando se tumbó ya listo. Ahí se hundió. No se pudo, se dio vuelta. No se pudo sacar los helicópteros nuevos, que eran los 2 Siquín, nuevitos, porque rápidamente al escorarse 5 grados, ya es muy difícil sacar a los helicópteros porque están todos angarados, entonces perdimos eso. Así que sí, fue un dolor
muy, muy grande para nosotros. Y Fernando, ¿qué fue peor para vos? ¿La guerra o la posguerra? Y mirá, la guerra para mí fue una experiencia total. Creo que cumplí mi función en forma normal y era como, si vos me decís, pensaba, no, nosotros estábamos, vivimos, por eso digo, teníamos nuestras urgencias, pero de otra forma. Lo que más queríamos era entregarle al combatiente lo que teníamos nosotros para dárselo. La posguerra y fue difícil en este sentido. Nosotros somos administrativos y había que devolver todas las cosas. Y a la unidad le cargaron digamos, todas las transferencias de materiales a los créditos de la unidad y nos costó, digamos, esa devolución porque creo que también es una guerra que se aprendió todo. Todos aprendimos. Había los responsables de esos materiales, eran muy celosos, muy demasiado estrictos, reglamentarios, que tener en cuenta que yo como guardia marina iba a entregar un equipo de sanidad, y bueno, lo iba a entregar al poner la mesa de anestesia. Pero bueno, si funcionaba o no funcionaba, yo no sabía, simplemente le entregaba. Claro. Después ellos la tenían que ver, no, él quería ver si funcionaba. Bueno, fue, fue Tedioso. sí, fue un cambio de opiniones que después el comandante simplemente se hizo relación de tránsito, como diciendo, nosotros te entregamos la mesa de anestesia y no nos devolvieron porque normalmente el trámite es así, planilla de consignación se llama, cuando vos entregás un material, firma que te consignó ese material. Y cuando lo devolvés, vos retirás eso. Bueno, no nos daban esa planilla, sino una relación de tránsito hasta que llegó la orden. Bueno, nos entregaron al final, pero llega ese momento, vos viste, hicimos todo. Los médicos salían de combate, porque ellos eran los responsables de devolver, como dijeron, hasta acá llegaron, se fueron todos de licencia. Claro. Y yo, justo nosotros con el jefe de departamento de abastecimiento, teniente Nadio Carro, nos quedamos 15 días más para actualizar y regularizar todos los saldos que el buque estaba excedido, porque cargaron todo al buque. Y una de las lecciones aprendidas es que todo material que se utiliza para una operación real tiene que ser de consumo y tener confianza. Si a vos te doy 100 manzanas y solamente ocupa 10, y seguro que me tenés que devolver las 90. Claro. Y no estar presentando papel, ¿viste? Entonces, bueno, hubo eso, que quedaron esas lecciones aprendidas. ¿Y la sociedad? Mirá, yo te digo, ¿Sentís que en el periodismo? yo siempre digo, mirá, Juan, que Malvinas para mí es donde el dolor y el orgullo andan juntos. El dolor, ¿por qué te digo el dolor? Porque perdimos, como militares, una guerra. Tan cerca estaba Malvinas y la perdimos. La perdimos, una de las que muchos, y no le gusta que diga yo, y como yo siempre trato de decir, un combatiente, nunca es tarde para que se diga la verdad. Entonces, el autoritarismo, la soberbia y la desconfianza de los superiores también afectaron muchas las operaciones. Por eso, en la parte logística fue un desorden total, cada fuerza hizo lo que quiso y el resultado lo tuvimos a la vista. Quedaron muchas lecciones aprendidas, que considero que si se llega el día de mañana a alguna operación conjunta, tiene que haber en la parte logística un comando único logístico como tenían los ingleses. Ellos tenían un solo comandante logístico, donde él priorizaba y determinaba y gestionaba todos los materiales y decía cuál era la prioridad para esto, para lo otro. Nosotros llevamos leña, porque las cocinas eran a leña, la cocina judía. Bueno, cosas que pasaron, que vos decís, ¿cómo? Una operación a un lugar que no hay madera, no podéis llevar cocina judía. Bueno,
a leña, tenés que llevar a combustible. Claro. Bueno, eso por una parte. Y orgullo, porque estoy orgulloso yo digamos, del valor que tuvieron los combatientes en esos 72 días, 74 días en el terreno, que son valorizados por la prensa internacional, y acá sufrimos la desmalvinización. ¿Qué la La desmovilización? epopeya de los aviadores realmente para mí también creo que ellos mismos saben que están en todos los libros internacionales de todo lo que hicieron, porque si bien nuestra aviación no estaba de alto nivel, pero como dice, la epopeya de ese piloto hizo que a los ingleses les haya costado muchísimas unidades navales. Y la desmovilización, te digo, primero, creo que la desmovilización fue culpa también de nuestros superiores, en este sentido. Ocultar los inocultables errores hizo que se desprestigiara, se desvalorizara y se escondieran las acciones relevantes, los actos heroicos y las innovaciones de los ingenieros que realizaron en Malvinas. Porque no podíamos hablar, ¿entendés? Y entonces, al meterse la política, perdimos. Porque yo también llevo una mochila para el más allá, donde yo digo, yo también tuve la culpa. ¿Cómo no hablé? Y hablé y recién empecé con dar exposiciones a partir del 2016. Y íbamos a las escuelas nosotros en el 85, 86, y éramos vapuleados, todo por la dictadura. Y yo le decía, bueno, está bien, pero yo le vengo a hablar de Malvinas, de lo que hicimos. Porque las unidades que estuvieron allá hay que valorarlas. Porque nosotros no sabíamos lo que pasaba políticamente. No sabíamos. Y bueno, nos afectaron los soldados. Yo siempre digo que Malvinas también marca un hito en la historia argentina y en la historia internacional. En la historia argentina porque después de 149 años se recuperó de la usurpada tierra de las Malvinas de los ingleses. Se recuperó. Y en la historia mundial que Malvinas es la última batalla que se combatió cuerpo a cuerpo. Fue la última batalla. Y fue la última batalla que combatió un país muy poderoso con ayuda de otro poderoso, con un país que tenía un armamento medio, pero tenía un gran valor. Y ese valor está en todas las doctrinas de los grandes escritores, historiadores, porque quedaron la epopeya del ataque al Invencible, la epopeya del ataque al Atlántico con Bello, que justo entre 4 buques justo le dieron al buque logístico, gracias a que un buque mercante pasó la posición. O sea, todas esas cosas, Juan, creo que nos afectó. Y bueno, hasta hoy, mira, si vos me decís, yo siempre digo, 41 años, tenemos que mirar el horizonte. Todos los veteranos de guerra ya somos una anécdota con historia. Pero tenemos que mirar el horizonte. Ya tenemos, la guerra pasó y considero que ahora Malvinas tiene que ser una causa que nos una a todos. Y sobre todo los políticos. Los políticos que conformen yo siempre digo, un equipo de gente interdisciplinaria, doctores en intereses marítimos, todo, pero sin la política. Porque si no viene A, vamos al norte, viene B, vamos al sur. Y lamentablemente los que más saben quedan de lado. Hoy tenemos doctores en intereses marítimos que son, valorados en el extranjero y descartados en nuestro país. Y ellos, imagínate, leyeron todo, muchas veces saben de lo que... Por eso, y por último, ya te estoy, porque se me va, los ingleses, para que vean la distancia que tienen ellos
y cuál es la visión del país. Ellos ya en el año 65 ya funcionaba en Grytviken la Dirección Antártica del Reino Unido. Y nosotros, cuando recuperamos Grytviken en el 82, el 3 de abril, cinco científicos trabajaban ahí. Así para que veas, y ellos comentaban que ya planificaban, porque el Endurance, el buque oceanográfico de ellos, ahí cuando se hacía las campañas antárticas, si bien venía la Argentina para reabastecerse, reparar, iba a la Georgia y ahí iba haciendo las marcaciones de que hoy piden la soberanía, piden los mismos, digamos, áreas que la tenemos nosotros. Claro. Así que por eso, simplemente el mensaje para la juventud es que estudien, que ya a nosotros nos escuchan, y por ahí voy a las universidades y realmente creo que es el mejor resultado, porque van a ser las futuras autoridades, los futuros políticos, y yo siempre digo, la causa Malvinas nos tiene que unir todos, conformar un equipo interdisciplinario de que no estén politizados esos doctores, maestros, y así vamos a llevar a la causa a un fin donde lo vamos a hacer sentar a los ingleses a una mesa de negociación. Hoy, más que se metió la OTAN, creo que estamos muy lejos de Malvinas. Así que... Y bueno, Fernando, te quería hacer una última pregunta, una última propuesta, que le digas a esa cámara de allá un mensaje a los compatriotas, a los argentinos o a los extranjeros, como quieras vos, un mensaje tuyo, de un veterano de guerra, un héroe de Malvinas. Bueno, gracias, Juan. Yo soy veterano, pero no un héroe de Malvinas. Como sabrás, yo te dije que vine de ahí, nací en Santa María Catamarca del Norte, y bueno, me crié en Salta, con valores de la familia. Amo mi país, fundamentalmente. La Argentina es uno de los países más ricos del mundo, y disculpen que diga eso. Conozco, digamos, muchos países, si bien serán superiores o tendrán otro nivel, pero Argentina es tan rico, y yo creo que ustedes, los futuros estudiantes o los futuros responsables, este país lo tienen que engrandecer. Como dice, trabajar en los valores, trabajar en el respeto, trabajar en, digamos, en cosas que interesen a la ciudadanía, no los intereses de cada uno. Porque es un país tan rico, y ya que me preguntás, porque inclusive no hay conciencia marítima en nuestro país. Tenemos un gran territorio, una gran, superficie marítima que no la aprovechamos, y eso es fundamental, que también puedan entrar recursos, no tan solo del campo, sino del mar. ¿Y cómo vamos a utilizar? Porque el área defensa no tiene que ser tomada como un costo. Considero que tiene que ser con una inversión, de comprarle medios digamos, a la Armada, en este caso, de submarinos, para que controle la pesca indiscriminada. Todo eso es un largo proyecto. Por eso considero a todos los compatriotas, yo a mi país, bueno, ya pasé los 60 años, viví, y estoy orgulloso de lo que hice, estoy orgulloso de haber entrado a una gran institución como la Armada Argentina, que me cobijó, me adiestró y me hizo conocer muchísimas cosas, y eso con la perseverancia, con el trabajo en equipo, con el sacrificio sobre todo. Ten en cuenta que yo no conocía el mar, no tenía ni idea de la vida militar, y mirá, yo muchas veces cuento a mi familia a dónde llegué. No es por nada, pero humildemente considero agradecido a la vida, y por eso agradecido a este país, porque cuando muchos de mis familiares se van afuera, yo simplemente me encanta ese lugar, Santa María Catamarca, que es mi lugar, y que me da vida, inyección de vida. Así que bueno, queridos compatriotas, creo que nosotros los veteranos tuvimos una experiencia muy particular,
quedaron muchas lecciones aprendidas y sobre todo este país es muy grande y tantas cosas que tenemos para investigar, innovar, y no se olviden de la conciencia marítima. Así que gracias, viva la patria, y bueno, y hasta Hasta acá. otra vez será Juan. Bueno, Fernando, muchas gracias. Gracias, gracias.